Bueno, muy buenas tardes tengan todos aquellos que nos acompañan a través de la transmisión por Facebook Live de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Le damos la más cordial bienvenida a este último taller orientado al desarrollo de sus competencias orales. A partir de ello tenemos esta participación del doctor Mario Flores, tenemos la participación también de otras personas que hacen parte de la institución y sobre todo de ustedes los estudiantes de la U Mayor. Me presento, mi nombre es Mayra Velasco, soy la docente que lidera todo lo que tiene que ver con el proyecto para el fortalecimiento de las competencias comunicativas y el asunto que hoy nos reúne para el desarrollo de este encuentro es un taller sobre oralidad. Para ello, entonces, contamos con la participación del doctor Mario Einer Flores Guzmán, profesional, paraacadémico, investigador senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, convocatoria 2019, paraacadémico reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, con amplia experiencia en gestión empresarial, postdoctorado en investigación e innovación, estudiante de postdoctorado en Ciencias de la Educación y Humanidades, es estudiante en administración, especialista en transformación digital, matemático y físico, vicerrector de investigaciones del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Ecuador, CIDER, profesor de postdoctorado de Centros de Altos Estudios Nacionales, director de trabajos de doctorado de diferentes universidades y sin duda alguna tiene experiencia en otros cargos que hoy nos permite a la institución universitaria contar con tan prestigiosa y maravillosa experiencia para el desarrollo de este taller sobre oralidad. Bienvenido, doctor. De parte de las directivas institucionales, le damos la más calurosa bienvenida a la U Mayor. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa. Realmente para mí es un honor poder estar con ustedes. Yo también trabajo en el Colegio Mayor, pero de Antioquia. Y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes hoy compartiendo este escenario académico en donde sin duda alguna vamos a aprender mucho de parte y parte. Yo creo que el aprendizaje es un aprendizaje permanente, es un aprendizaje en el que todos aportamos, todos desde nuestras experiencias. Y pues nada, yo hoy estoy aquí abierto a toda comunicación con ustedes, a poder compartir estos escenarios académicos que sin duda alguna nos nutren, nos fortalecen como profesionales, pero sobre todo nos fortalecen como personas. Entonces voy a hacer la presentación, voy a permitirme hoy hacer mi presentación de esta que he tenido preparado para hoy. Denme un segundito, por favor. Ya cuando lo está viejito, ya se le olvida por dónde es que tiene que entrar y por dónde tiene que salir. Bueno, chicos. Doc, si necesita mi ayuda, le apoyo, es donde están los tres puntitos. Claro, ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, señor, así es. Sí, bueno, chicos, yo les cuento lo siguiente. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que empezar a ir abordando y que tenemos que empezar a entender hoy por hoy. Resulta que a nosotros nos convoca hoy un tema que es muy interesante y es el tema de la oralidad. Oralidad, nosotros pensamos que oralidad, efectivamente encontramos algunas personas que son muy buenas en oralidad, que conversan muy bien, que se expresan muy bien, pero que sin duda alguna tienen una trayectoria en el proceso de este tipo de oralidad, de expresarse ante diferentes comunidades. Yo les cuento una anécdota. Resulta que yo hice mi primera ponencia, bueno, yo no estoy tan viejito, yo me gradué el año pasado, pero yo hice mi primera ponencia cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años, yo ya estaba en aproximadamente un séptimo semestre, octavo semestre en la universidad. Yo estudié en la Universidad del Tolima y estaba en un programa de licenciatura en matemáticas y física. Y como licenciatura yo veía pues pedagogía, veía las matemáticas y física,
y yo me incliné mucho por la enseñanza de la física, me gustaba muchísimo entender las pedagogías, entender la didáctica de la enseñanza de la física, y me fui para un evento académico. Un profesor me dijo, mira Mario, a mí me gustaría que tú participaras en un evento académico en pedagogía en física. Y yo, profe, si usted considera, yo voy. Bueno, me fui para el evento académico y resulta que en el evento, bueno, yo me había preparado mucho, había hecho mis diapositivas, conocía del tema, había estudiado demasiado, etc. Y me presento al evento. Cuando me presentaron en el evento, me tocaban en uno de los auditorios más grandes. El auditorio tenía aproximadamente 500 personas dentro del auditorio, estaban sentados, y pues yo no los había visto porque nosotros entrábamos por la parte de atrás del auditorio. Esto fue en una universidad muy prestigiosa en Bogotá, y cuando yo salí al escenario a hacer mi ponencia con una pantalla súper gigante que habían aumentado con varios lentes el opaco, porque eso era anteriormente, pues no había video, cuando yo estudié eso, nosotros ni nos imaginamos que eso pudiera existir luego, pero había algo que era lo último en tecnología y se llamaban los proyectores de opacos. Los proyectores de opacos, chicos, eran simplemente unas fotocopias. Usted proyectaba como si fuera en la proyección normal de acetatos, pero era con hojas, y entonces tú podías hacer rayados con colores, podías hacer cosas distintas y se veía muy bien, porque normalmente con el acetato pues no se veían los colores, porque entiendan que en ese tiempo los recursos y las capacidades eran diferentes. Pero me presento con el proyector de opacos, un grupo de lentes había maximizado los opacos y entonces se veía gigante, muy, muy grande, casi que una pantalla de cine, se veía súper gigante allí en ese escenario, y cuando yo salí vi esa diapositiva tan grande, vi ese escenario tan lleno, yo me llené de mucho temor, muchachos, muchísimo temor. Y yo me regresé, yo salí y me devolví y le dije al profesor, profe, yo tengo susto. O sea, yo no me considero preparado para hacer esta presentación. Y el profesor me dijo, pero ¿cómo no te vas a sentir preparado? Y entonces me dijo algo muy importante. Me dijo, Mario, ¿quién hizo la presentación? ¿Quién hizo todos esos opacos que hoy tú traes aquí para la presentación? Y yo lo hice, profe. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Profe, llevo estudiando aproximadamente un año para hacer esta presentación. Muy bien. ¿Has tenido apoyo o no has tenido apoyo? ¿Siempre te has sentido acompañado? No, profe, me he sentido acompañado de muchos profesores de la universidad. Perfecto. ¿Has leído, has practicado este discurso que tú vas a hacer hoy aquí? Sí, profesor, lo he practicado muchísimo, 6 meses aproximadamente. Ustedes me han llevado a diferentes escenarios y lo he hecho, pero nunca lo había hecho en un escenario tan grande. Mario, no te importe el escenario, no te importe la diapositiva que tan grande se ve, no importa nada. Lo único que importa es tu conocimiento, tu preparación, ¿cierto? Tu sentir y la pasión que tú le puedas poner a esta presentación. Con esas palabras, yo salí con muchísimo susto, chicos y profes, les confieso que salí y vi a todo el mundo allí parado y cogí el micrófono. Los micrófonos no habían inalámbricos, tocaba un micrófono normalito de piaña y agarré el micrófono de piaña y empecé a hablar. Y yo creo que lo primero que dije fue discurso académico y fue una cosa aterradora. O sea, fue una experiencia muy, muy miedosa al inicio. Pero yo empecé a hablar y cuando ya empecé a pasar mis opacos y a volver otra vez a bajar el opaco, ir contando qué era lo que habíamos hecho, yo estaba estudiando en esos momentos fractales, para la educación matemática, para el entendimiento de los límites, los fractales a partir de los límites, y empecé a contar sobre los fractales, de qué se trataban, cómo estaban en la naturaleza ubicados, y empecé a hablar de fractales, y ya me encarreté con mi cuento, y como conocía el tema, pues empecé a sentirme más tranquilo, más tranquilo, y luego ya una ponencia que se demoraba 15 minutos, se demoró media hora y fue súper genial. La gente me aplaudía, yo me sentía muy, muy bien y fue mi primera ponencia a los 16 años. Hoy estoy pasadito de los 40, chicos, y a hoy
he tenido la oportunidad de moverme por escenarios internacionales, muchos escenarios internacionales, Europa, Egipto, lo único que no conozco es China ni Japón, pero por Alemania, por España, por Italia, Estados Unidos, Canadá, toda Sudamérica. He tenido la oportunidad de estar por muchísimos escenarios y en muchísimas universidades en el mundo. Yo creo que he orientado más de 200 conferencias, ¿sí? He hablado de mis temas, ya hoy no hablo de fractales. Creo que cuando empecé a avanzar en la investigación de fractales me di cuenta que era un tema súper interesante, pero que no era el tema que yo quería para mi vida, y empecé a trabajar otros temas y he tenido la oportunidad de estar en muchísimos escenarios. Y cada vez que me presento en un escenario siempre entro con el miedito y la tartamudez porque es algo natural. Yo creo que ese miedo de iniciar siempre una ponencia, de iniciar siempre una conferencia, no se va a quitar nunca, y eso es muy chévere, porque eso te hace sentir vivo. O sea, cuando tú vas a estar hoy enfrentado a unos chicos como ustedes que preguntan, que tienen muchas ideas, que tienen muchas, que indagan de una manera significativa, pues nosotros decimos, venga, si hay unos escenarios muy, muy, muy interesantes en los que nosotros podemos avanzar, podemos, pero siempre va a estar el susto allí, siempre va a haber sustico. Entonces, vean, muchachos, yo quiero iniciar con lo siguiente. Si a usted le da susto pararse al frente a hablar en español, en inglés, en alemán, en el idioma que sea en su idioma nativo, en el español, si a usted le da miedo pararse a hablar en un auditorio frente a 20 personas, 10, 5, 1000, 5000, estás bien, estás vivo, y eso hace que nosotros, cuando estamos vivos, cuando sentimos ese sustico, pero también sabemos que nosotros conocemos del tema y que podemos tener una propiedad sobre el tema, es genial. O sea, yo creo que esa combinación es maravillosa. Es como de ese susto, pero de la cosa chévere que a uno le va a pasar. Es como cuando uno está en un videojuego y ya va a llegar a la meta y tú tienes susto de que pierdas llegando a la meta, pero estás muy feliz también de llegar a la meta. Es más o menos esa combinación de sentimientos. Eso es lo que da realmente el proceso de oralidad. Yo creo que en la oralidad hay algo muy importante que no sucede en el resto del discurso académico, y es que la oralidad nos permite a nosotros empezar con un discurso que usted quizás así lo tenga muy programado en su cerebro, lo tenga muy esquematizado, lo tenga completamente organizado, tiene la posibilidad de desviarse. Y después de que usted se desvía en un discurso académico oral, después de que usted se desvía conversando, pues usted tiene que seguir el hilaje, porque no puede decir, no, era que yo quería decir otra cosa y devolverse. No, sino que tiene que tener esa posibilidad de empezar a hilar, a conectar una idea con otra para poder volverse a encauzar. Lo que no sucede, por lo menos cuando estamos escribiendo. A mí me encanta escribir. He escrito aproximadamente 10 libros, muchísimos capítulos de libros, yo creo que unos 20, yo creo. Me han invitado a participar en obras colectivas. He escrito 50 artículos científicos o más. A mí me encanta escribir, pero en la escritura sucede algo distinto, y es que cuando tú empiezas a escribir, tú dices, no, realmente lo que yo quería era tomar otra idea, y entonces te devuelves y no pasa nada. En el discurso oral no. El discurso oral tiene una connotación muy diferente. Tiene una connotación en la que nosotros decimos, yo me desvié y por acá tengo que seguir porque no me puedo devolver, y no puedo entonces cortar y pegar o quitar o borrar una parte porque yo ya lo pronuncié. Y por allí hay algo muy importante, por ahí hay un adagio popular que dice que no, la palabra dicha no tiene reversa, que tiene más reversa una moto que la palabra dicha. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender que cuando nosotros vamos a hacer oralidad, que cuando nosotros estamos centrados en los procesos de oralidad, tenemos que tener una estructura demasiado fuerte para que cuando nosotros empecemos a conversar no nos vayamos a desviar, o que cuando nos desviemos tengamos la posibilidad de volvernos a reencontrar, de volvernos a conectar, de volver a entender que ese discurso es fundamental y que tiene una línea de sentido. Entonces, muchachos, chicos y chicas, bienvenidos a esta conversación que yo he venido llamando el discurso académico en la oralidad. La institución universitaria mayor de Cartagena, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a sus directivos por tener a bien invitarme. Yo soy Mario Emer Flores Guzmán
y estoy aquí apoyando en este programa que se llama Yo sí leo, yo estoy en el cuento. Me encantó el nombre de Yo sí leo, yo estoy en el cuento, porque algo que yo tengo completamente claro, chicos, es que para poder hablar bien, tenemos que leer mucho, tenemos que leer mucho. Para poder hablar bien, tenemos que tener una conciencia diferente en el proceso de lectura. Chicos, si yo veo La Rosa de Guadalupe, yo cuento y escribo muy buenas historias, telenovelas, muy buenas historias de ficción, de todo eso. Perfecto. Si yo leo El Cubo, si yo leo los periódicos amarillistas, tengo una gran capacidad de generar esos títulos sensacionalistas, así, esos títulos que mueven, y eso es interesante. Aquí yo no vengo a pensar en que únicamente los que escribimos ciencia tenemos la capacidad de escritura, no. Yo creo que a veces los que escribimos ciencia nos hace falta esa chispita de poder realmente colocar un título persuasivo, ese título así súper chévere que todo mundo quiera realmente leer. Entonces a veces perdemos esa capacidad por nuestras mismas tónicas, por nuestros mismos comportamientos de lectura, todo esto, que cómo se escribe en la ciencia se escribe de una manera distinta, pero chicos, esta es la oralidad y como estamos en una universidad, pues no me voy a concentrar en otros discursos menos que el académico, ¿listo? Entonces estamos acá, muchachos, chicos y chicas, bienvenidos a esta actividad. Hola, mi nombre es Mario Emer Flores Guzmán y me encanta hacer estas presentaciones con ustedes. Este es mi correo electrónico por si quieren escribirme alguna duda, invitarme a algún lado. Yo les cuento que estoy muy cerca de ustedes. Profe, estoy en estos momentos en Coveñas. Estoy por aquí visitando a mi sobrino que ayer fue bautizado aquí en Coveñas y estoy muy feliz, estoy muy cerca de ustedes. Bueno, en esta agenda, el día de hoy quiero hablar del discurso académico y el uso de la lengua en la oralidad. Muy importante el discurso académico porque aunque hay muchos tipos de discurso, ¿cierto? Por la tipología y los temas que se abordan, yo quiero centrarlo específicamente en el discurso académico. ¿Y por qué el discurso académico? Porque es el que a nosotros nos compete dentro de las instituciones educativas. Entonces, quiero que hoy ustedes salgan con algunos tixitos importantes, solo tixitos, muchachos, para poder entender efectivamente cómo expresarse en un escenario académico. Las características de ese discurso académico, las modalidades textuales en el discurso académico, los elementos del discurso académico, conectores y diccionarios y otras dimensiones del discurso académico. Vamos a centrar en el discurso académico. ¿Por qué? Porque el discurso nos permite a nosotros tener una mejor oralidad. Vean, chicos, hay algo que es muy importante y es que cuando ustedes vayan a hacer una exposición en la universidad, pues ustedes ya tienen muchas ayudas, pero dentro de esas mismas ayudas usted tiene que ayudarse mucho más, porque en muchas ocasiones los estudiantes incluso esperan a ver qué sucede en la siguiente diapositiva, qué se va a decir en la siguiente diapositiva. Acá no, acá lo más importante, muchachos, es que ustedes entiendan, sientan realmente la propiedad del instrumento. La diapositiva está allá, pero si mi diapositiva se va, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Pues entonces seguir hablando y tengo que tener mucha propiedad en el tema. Pero para poder tener una propiedad en el tema, yo tengo que tener un discurso. Y lo ideal, chicos, yo siempre le he dicho a todo el mundo, lo ideal para el discurso es que nosotros tengamos un discurso escrito. Cuando yo tengo un discurso escrito, cuando yo tengo una hoja de ruta escrita para poder hablar del discurso académico, eso es genial. ¿Por qué? Porque yo ya sé de qué voy a hablar en cada uno de los elementos. Por eso ahorita vamos a hablar de los diferentes escritos y de los diferentes discursos. Bueno, chicos, el discurso académico. Yo quiero iniciar con esta frase, que es una frase anónima. No encontré su autor, pero me parece genial lo que quiere decir esta frase. El secreto de un buen discurso académico es tener un buen comienzo y un buen final. Y luego tratar de que ambos estén lo más cerca posible. Miren esto tan importante, chicos. El discurso académico. El secreto de un buen discurso académico es tener un buen comienzo y un buen final. Y luego hacer que ese buen comienzo y ese buen final estén lo más cerca posible. Lo más cerca posible. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? No quiere decir otra cosa que la pertinencia en el discurso.
la pertinencia en el discurso, el hilaje del discurso, ¿cierto? Ese hilo conductor del discurso que me permite a mí tener un buen comienzo, ¿cierto? Un buen comienzo, algo interesante, algo que ayude realmente a que el lector, el interlocutor esté conectado conmigo. Eso es lo más importante. Ese buen inicio. Pero al final, como las buenas canciones, ¿cierto? Tienen que ser muy atractivas para que dejen allá ese mensaje, para que las personas tengan la recordación de su discurso. Siempre deben tenerlo, ¿cierto? Y esto es muy importante. El inicio y el final son factores cumbres para que usted tenga una buena retórica, un buen discurso, ¿cierto? Y todo el mundo lo reconozca como un buen orador. Cuando vamos a conversar, yo no puedo iniciar como inician los demás, sino que tengo que iniciar con una característica propia, con un sello. Y entonces esa marca personal del discurso es fundamental. El secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo, un buen final y luego tratar de que esos dos estén súper conectados. ¿Y cómo hago yo para que un discurso esté súper conectado del otro? Por medio del hilaje. El hilaje, tener muy claras mis ideas para que ese inicio me dé la posibilidad de tener esas líneas, esas temáticas que yo voy a abordar y que al final, ¿cierto? Y que al final, cuando nosotros vayamos terminando, cerremos con broche de oro, tal cual las buenas canciones que inician, ¿cierto? Suave, chéveres, llamativas, con una muy buena introducción musical, ese es el buen inicio, y un buen final mostrando toda la potencia de la voz del artista, pero durante toda la canción hay una serie de juegos, ¿cierto? De juegos que viene dentro de las tonalidades, dentro de la letra, que permiten que el oyente esté a toda hora conectado y que esté siempre conectado y que no se vaya a dormir y que no se desconecte. Esto es lo más importante en el discurso académico, un buen tono de voz. Entonces vamos a iniciar con un ejercicio, chicos. Siempre que nosotros vayamos a iniciar un discurso académico, nosotros tenemos que tener una voz muy clara, tener una voz fuerte, una voz que identifique realmente quién es el que está orientando el discurso, quién es el que está conversando. Esa entonación debe de ser clara, la dicción debe de ser clara. Yo tengo que hablar claro, tengo que hablar responsablemente, tengo que hablar con fuerza, tengo que tener una muy buena tonalidad y sobre todo jugar con los diferentes recursos que nos genera a nosotros el idioma. Cuando yo voy a hablar, es muy distinto a que yo le diga, te tomaste el tinto, a que yo te diga, te tomaste el tinto, te tomaste el café, y eso es muy distinto, porque si no, si yo le digo, te tomaste el tinto, la persona queda, bueno, ¿me estás preguntando o me estás afirmando de que me tomé el café? Pero si tú juegas realmente con esto, el discurso académico, el secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo y un buen final y luego tratar de que los dos estén lo más cerca posible. Yo no tengo necesidad de hablar rápido, yo no tengo necesidad de conversar rápido, pero sí tengo la necesidad de tener una muy buena dicción, tengo una necesidad de tener una muy buena entonación, tengo una necesidad de conocer de lo que estoy hablando. Y cuando cuando conozco lo que estoy hablando y tengo una linealidad respecto al que voy a conversar, allí mismo es donde yo no leo, sino que interpreto realmente esta frase que es tan hermosa, pero que si yo lo leo, el secreto de un buen comienzo es tener un buen comienzo y un buen final, y luego tratar de que ambos estén lo más cerca posible, pues me vuelvo un Siri para poder conversar, ¿cierto? Y siempre debe de haber una entonación demasiado importante, este sentido. Pero, ¿qué es el discurso académico? El discurso académico, ese discurso que usted hace, ese discurso que usted prepara, ese discurso que usted dice, ¿sí? Que usted emana para poder convencer a un auditorio,
tanto de manera escrita como de manera oral, es una unidad igual o superior al enunciado que constituye un mensaje. Es una unidad igual o superior al enunciado que constituye un mensaje. Mire, chicos, cuando yo digo que un discurso es una unidad igual o superior al enunciado que constituye el mensaje, quiere decir que todo lo que yo haga, si usted está escribiendo una tarea, esa tarea tiene que ser completamente un discurso, que se entienda claramente. Si yo estoy escribiendo por qué es importante la auditoría en la mitigación del fraude financiero, pues todo lo que yo estoy hablando allí, independientemente de los apartes, debe ser una unidad que debe ser igual o quizás superior a todo el enunciado del mensaje. O sea, mi discurso debe ser igual a todo ese contenido o superior a ese enunciado que constituye el mensaje. Mire, chicos, yo tengo experiencia en edición científica, soy editor de algunas revistas nacionales e internacionales, y yo les digo algo, muchas veces las revistas, bueno, cuando presentan un artículo científico a una revista, estos tienen unas características, estos tienen unos temas específicos, unos apartes muy importantes, y dentro de los apartes está el resumen, luego viene la introducción, luego vienen los materiales y métodos, vienen los resultados, las discusiones y las conclusiones, ¿cierto? Y las conclusiones. Muy bien, tenemos allí. Estos son los apartes. ¿Qué sucede a veces, chicos? ¿Qué sucede? A veces sucede que cuando uno revisa un artículo, o yo reviso un artículo y empiezo a leerlo, la introducción es hermosa, está perfectamente escrita. El resumen, perfectamente escrito. La metodología, perfectamente escrita. Los resultados también. O sea, son perfectos, son lindos, pero cuando los quiero unir no dicen nada. Cuando los quiero unir, el resumen es perfecto, pero no tiene nada que ver o no tiene un hilaje con la introducción. Y la introducción es perfecta, pero no tiene un hilaje con la metodología. Y la metodología con los resultados. Y los resultados con las discusiones y luego con las conclusiones. Bueno, son un conjunto, ¿cierto? De bonitas partes, pero cuando usted las conecta, como que no. Eso pasa, chicos y chicas, como cuando ustedes ven a una persona, hombre, mujer, lo que ustedes, cualquier persona que ustedes vean, y dicen, ve, pero esta muchacha o este chico tiene los ojos bonitos, tiene la nariz bonita, la boca también, todo es bonito. Si uno disgrega las cosas, bonito, pero cuando ya entran en conjunto, como que no me cuadra, ¿cierto? Y eso nos ha sucedido permanentemente a todos. Bueno, lo mismo sucede con los discursos. Muchas veces son un conjunto de palabras bonitas, muchas veces son un conjunto de textos lindos, ¿cierto? De discursos pequeñitos lindos, pero cuando conecto, no pasa nada. Cuando conecto no pasa nada. Como que me pierdo, como que no tengo un hilaje en ese proceso de discursivo. Entonces yo digo, bueno, ¿y entonces acá qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Entonces acá hay cosas. ¿Y es por qué? Porque no entendemos realmente el discurso como una unidad igual o superior al enunciado. Nosotros tenemos que saber que lo más importante no es el enunciado, sino que ese enunciado es importante toda vez que se constituya un discurso. No es únicamente los enunciados per se, no es el enunciado porque sí, no es el enunciado porque quizás estemos en el centro del enunciado. No, aquí el enunciado es importante, ¿cierto? En la medida en que se constituya junto con otros enunciados, ¿sí? Junto con otros enunciados en una unidad. Y esa unidad se llama discurso, chicos. Entonces es importante el discurso. Entonces, voy a hacerles un ejemplo de discurso. No lo tengo preparado, pero en cuanto al fraude, que es el tema que actualmente yo manejo, ¿cierto? Si yo digo, actualmente
el 85% de las organizaciones a nivel mundial han sido víctimas de fraude, de las cuales tan solo el 50% han podido detectar quiénes son los defraudadores, quiénes son quienes cometen el crimen financiero y además de eso detectar cuáles fueron las causas de cometimiento del crimen. Esto nos lleva a pensar que efectivamente los procesos de control dentro de las organizaciones no han sido eficientes del todo y que han permitido que haya una gran oportunidad para la perpetración del fraude. Hasta ahí yo tengo una unidad discursiva, ¿cierto? Tengo un enunciado, un mensaje que es muy claro. Si yo iniciara otro diciendo, por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a un fraude académico tenemos que hacer esto, esto y esto. Bueno, ya se perdió la idea, ¿cierto? Porque yo estoy hablando de cifras, ¿cierto? De cifras y tengo que darle el camino a lo siguiente, ¿cierto? Que son las faltas de controles. ¿Cuáles son las faltas de controles? Y yo puedo iniciar entonces, en lugar de la segunda parte del discurso, puedo seguir diciendo. Asimismo, la ACFE plantea que los principales problemas que se presentan en el momento del fraude, en un 70% está centrada en la corrupción, dentro de los cuales la apropiación indebida de los recursos está centrada en este tipo de elementos. Coma, ¿cierto? Y empezamos nosotros a manejar ese discurso. Y ahí sí puedo yo decir, por lo tanto, se presume que los defraudadores dentro de la organización permiten que se cometan estos tipos o se generan este tipo de crímenes financieros, toda vez que no existen controles robustos, ni amplios ni suficientes, que permitan detectar a tiempo la presunción o la iniciación o ¿sí? Y empiezo yo a conversar respecto a estos temas. Pero tengo que tener, primero que todo, una claridad en el tema. Segundo que todo, tengo que tener una capacidad para poder ubicar cuáles son los elementos que yo quiero trabajar en el tema. Y tercero, entonces, lanzarme específicamente a conversar sobre el tema. Miren, muchachos, uno de los ticsitos que yo les doy que me ha funcionado muchísimo cuando yo voy a escribir es efectivamente que yo tomo un lapicero y coloco, o una hoja y un lápiz, y coloco en la hoja y el lápiz, por ejemplo, fraude financiero. Entonces voy a hablar del fraude financiero. Cuando yo voy a hablar del fraude financiero, puedo hablar de muchísimas cosas del fraude financiero. O sea que si yo no tengo realmente un discurso completamente organizado, pues me puedo ir por muchas líneas del fraude financiero. Hoy por hoy me puedo ir a hablar de la corrupción en las empresas del sector público en Colombia. Y esto es hablar de fraude financiero. Puedo hablar del fraude financiero de las empresas del sector privado y cómo han venido corrompiendo las empresas del sector privado a las del sector público en Colombia. Eso es otra cosa. El fraude financiero que se cometen en las entidades, por lo menos financieras, en los bancos, para con personas, para con usuarios o clientes del sistema bancario. Eso es otro. Entonces yo me puedo ir por muchísimas líneas, ¿cierto? O puedo hablar en términos generales, pero tengo que tener muy clara mi idea. Entonces yo digo, bueno, fraude financiero. Primero, voy a hablar de qué es el fraude financiero, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferentes tipologías de fraude financiero? Y tercero, ¿cuáles son los fraudes financieros más sonados que hoy por hoy tenemos en Colombia? Entonces, ¿qué es el fraude financiero? Ah, bueno, pero para poder hablar de fraude financiero, pues yo tengo que ir a consultar qué es fraude financiero y tener claridad de quiénes son los que hablan de fraude financiero. Entonces yo empiezo a decir, venga, según la ACFE, ¿cierto? El fraude financiero se constituye en la apropiación indebida de los recursos, ¿cierto? O en la malversación de los recursos por apropiación indebida y por malversación, ¿sí? Los cuales son ¿cierto? O yo puedo decir, según la Fiscalía General de Colombia, la apropiación indebida de recursos se constituye en un fraude financiero toda vez que, ¿cierto? Y empiezo yo a conversar, chicos, y cuando yo estoy haciendo el discurso, cuando yo estoy haciendo ese discurso, pues efectivamente ese discurso va a ser mucho más rico porque estoy involucrando organismos internacionales o nacionales que me permiten a mí apropiarme del discurso, apoyar ese discurso, tener una fuerza en el discurso. Entonces esto es muy, muy, muy importante, chicos. Siempre que yo esté hablando, siempre que yo tenga un discurso académico, siempre que yo esté orando, tengo que tener propiedad de quiénes son los que me dicen las cifras. Esto es fundamental.
Yo no puedo ir a decir, actualmente el 75% de las organizaciones han sido víctimas de un fraude financiero en Colombia. ¿Quién lo dice? Y cuando yo estoy escribiendo, al final le coloco AFE, 2020, perfecto, cuando yo estoy escribiendo es normal. Pero cuando yo estoy orando, cuando yo le estoy comunicando de manera verbal u oral a otra persona, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cuál es la manera correcta? Entonces, bueno, según organismos internacionales que trabajan en el tema de fraude financiero, tales como la ACFE, ¿cierto? Plantean que el 75% o en estudios realizados por la ACFE, se plantean que el 75% de las organizaciones, y ya le estoy dando fuerza a mi discurso, chicos. Y eso es lo que muchas veces nosotros como profesores necesitamos de ustedes en los cursos, necesitamos de ustedes en las clases, necesitamos de ustedes en las ponencias, porque en muchas ocasiones a mí me llegan estudiantes a decirme, el 40% de los hombres cometen error. Bueno, pero ¿quién te lo dijo? ¿De dónde sacaste esa cifra? Ah, no, profe, yo la leí por ahí. No, eso no es de leer por ahí. Se trata es de reforzar realmente con una referencia clara y válida, ¿sí? El discurso que tú estás haciendo. Entonces es muy importante, chicos. Recuerden, mire, que nunca se les vaya a olvidar que siempre que ustedes vayan a dar un discurso, siempre que ustedes tengan la posibilidad de comunicarle de manera verbal a otro algo, usted debe tener un derrotero, debe tener unas líneas por las cuales va a conversar. Si tú no las tienes, pues muy fácilmente te vas a perder en el discurso y puede ser que el discurso sea interesante, pero lo más probable es que el discurso no sea interesante. Así es, perdón, ¿sí? doctor Flores, hay varias preguntas, pero quiero iniciar con la primera. Es Dice, más, si pudieran ponerle el micrófono a los chicos, para mí sería genial. próximamente, doctor, claro que sí. Gracias. ¿Qué tips nos recomienda para controlar los nervios al hablar en un escenario? Bueno, pues yo les digo que yo no los puedo controlar todavía. O sea, claro, en la medida en que tú vas haciendo más ponencias y vas conversando mucho más, pues los nervios van a estar ahí, pero son súper controlados. Pero bueno, hay muchas técnicas y me disculpan quizás las personas que profesen otro tipo de religiones. A mí me encanta. Yo soy católico, apostólico, romano, pero soy muy holístico en la parte del entendimiento de las creencias, muy respetuoso de todo lo que es la parte de las religiones y de los cultos que se tienen. Pero yo aprendí una vez en la India, chicos, a meditar. Y aprendí a meditar y yo cada vez que voy, claro, yo estuve allí como a los 23 años, creo, precisamente dictando una conferencia sobre contabilidad ambiental y estaba yo allí en esa conferencia y estaba un poquito nervioso porque era en otro idioma, creo que fue a los 21 años, ya recuerdo, era mi primera conferencia en inglés, entonces claro, yo estaba nervioso por el idioma, estaba nervioso porque era en un evento académico muy importante en ese tema, iban personas que sabían muchísimo del tema, entonces también tenía susto. Y alguno de los monjes que estaba allí, que estaba organizando el evento, me enseñó a meditar. Hice aproximadamente 5 minutos de meditación, respiración profunda, retornarme, como ellos lo dicen, ¿cierto? Hacer un proceso que ellos le denominan Latigan. Y en ese Latigan entonces empecé a tranquilizarme y salí súper sereno a orientar esa conferencia. Claro, salí, vi un poco de gente también, gente muy reconocida que las había visto únicamente en fotos, viendo cómo yo estaba orientándole una conferencia a esas personas que eran tan importantes. Entonces sentí un poquito de susto también, pero fue mucho menor el susto y pude controlar de una mejor manera los nervios. Yo creo que para la persona que me hizo esta pregunta, y muchas gracias, yo les digo, chicos, que lo primero que nos ayuda a nosotros a controlar los nervios es tener la seguridad de que nosotros sabemos del tema. Cuando yo conozco del tema, háganse esta pregunta. ¿Yo conozco el tema realmente? ¿Yo lo he estudiado? Y si ustedes se responden todos y se van a salir con mucha seguridad. Esas primeras palabras que me decía el profesor, mi profesor en esa primera ponencia que yo hice a mis 16 años, en donde me decía, es que tú conociste, tú estudiaste, tú lo hiciste,
eso me llenó de mucho valor y por eso la pude hacer, o si no, no lo hubiera podido hacer. Y yo los comprendo, chicos, porque vuelvo y les digo, cada vez que me voy a parar en un escenario, cada vez, hoy tenía un poquito de susto de estar aquí con ustedes y entonces, claro, de que de pronto hoy los sustos son diferentes, que se caiga la internet, si no me sirve la presentación que hago, todo esto. Entonces, todo este tipo de cosas ya las aprende uno a sortear en la medida en que usted va haciendo y más ponencias. Mire, chicos, una técnica que yo siempre tengo hoy, ya no conmigo, sino con mis estudiantes, es que cuando yo los voy a llevar a un evento académico, y yo sé que son un poquito nerviosos para las presentaciones y todo esto, pues muy sencillo. Ahí está, ahí están, ahí estoy yo permanentemente con ellos, apoyándolos, pero los llevo a hacer la presentación en muchos escenarios. Entonces, por ejemplo, digamos que tienen una presentación en diciembre y yo desde agosto empiezo, bueno, los voy a llevar a un curso, entonces me los llevo y ustedes y los chicos hacen la presentación en el curso. Me los llevo para otro curso y claro, cuando ya van a hacer la presentación en el evento académico, ellos ya han hecho aproximadamente unas 10 presentaciones de ese mismo tema. Entonces, claro, ya de repetirlo, de corregir algunas cosas, porque yo siempre corrijo, entonces corrija la postura, corrija esta palabra que no es correcta, corrija la dicción, estás hablando muy rápido, estás hablando muy lento. Algo que sucede mucho es que cuando nosotros estamos haciendo una presentación académica, chicos, nosotros tratamos de hablar muy rápido cuando estamos nerviosos y entonces nos queda tiempo, nos queda mucho tiempo al final y uno ya no sabe qué hacer, como Dios mío, ¿qué hago? Y empiezo entonces, y empiezan las preguntas y el bombardeo y uno se siente mal. No, si la presentación es para 15 minutos, usted siempre ponga su cronómetro, empiece a participar, a decir, venga, ¿cómo será esto? Y empiezo a conversar conmigo mismo, a estar en la presentación y me cronometro, ¿cierto? Y estoy allí conectado en el cronómetro y listo. Esa es una de las grandes opciones. Yo creería que la meditación, el poder conocer muy bien del tema, poderse foguear en otros escenarios antes de la presentación, ayuda a mitigar mucho los nervios de la presentación. Y gracias por la pregunta. Profe. Sí, claro. Doctor, hay otra pregunta muy orientada a lo que usted acaba de contestar y es, ¿los TIC que se usan para mejorar el discurso en español es el mismo para mejorar el discurso en otro idioma? Total. Es que lo único que cambia son las palabras. Por lo menos, si yo digo, les voy a presentar mi marco teórico. A que si yo, eso está muy plano, ¿cierto? Entonces, el marco teórico, ¿cierto? En lugar de yo les voy a presentar el marco teórico, yo les voy a presentar, eso sobra totalmente. Entonces dicen el marco teórico. Dentro del marco teórico encontramos tal cosa, o sea, siempre con una muy buena actitud, con una muy buena dicción, ¿cierto? Y si yo lo cambio a inglés, por ejemplo, les digo the theoretical framework, ¿sí? The theoretical framework. Entonces ya converso de esa manera y va a ser una situación chévere. Yo creo que acá lo más importante y uno de los ticsitos que yo siempre digo es amen lo que están haciendo, muchachos. O sea, cuando ustedes se vayan a presentar, a hacer una presentación, que a ustedes les encante el tema, que cuando usted diga de Theoretical Framework, lo sienta realmente que está haciendo, ¿cierto? En ese marco teórico, ¿sí? Que usted sienta que realmente le está encantando eso. Si usted dice talento humano, ¿cierto? Y si usted dice human talent, ¿cierto? Que le ponga, que le imprima, pues eso va a ser muy, muy interesante. Entonces, entender realmente que uno de los tics, perdón, que uno de los tics más importantes, chicos, es que nosotros entendamos que lo primero que hay que hacer es que me guste el tema. Segundo, que yo tenga esa posibilidad de poderme foguear en otros escenarios. Y lo tercero, chicos, que todo sea natural. Que todo sea natural. Que usted se está atorando y tome agua, eso es natural en todas las personas. No tienen por qué sentir miedo, ni vergüenza, ni mucho menos. Que usted está en su casa y se cayó un plato, no pasa nada. Porque realmente muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros estamos como muy pendientes de los distractores, entonces estamos pendientes que el plato, estamos pendientes del niño, del perro, todo esto en este nuevo escenario, en esta nueva normalidad que nosotros hablamos y de esto
pues nosotros estamos muy pendientes de los detalles. Claro, en lo posible poder tener así como estoy yo en estos momentos, encerrado en un cuarto, conversando con ustedes y dedicándome únicamente a conversar. Pero estoy hoy aquí visitando a mi sobrino y pues mi sobrino en algún momento se levanta, viene y me saluda, es un bebé, entonces viene y me saluda y pues hay que trabajarlo con naturalidad, muchachos. Porque si yo empiezo con el niño, no, hágase allá, cállense, quite acá, y todo esto, pues me voy a desconcentrar y voy a tener, digamos que se me vaya a perder mucho el hilo del discurso. Entonces, hay cosas, muchachos, que nosotros no podemos controlar. Se fue la luz, se fue la internet, cosas de ese tipo que no hay que, y no nos tenemos por qué molestar ni poner nerviosos, ni mucho menos. Pero sí, esos ticsitos de poder relajarse, estar tranquilo, leer mucho antes de la presentación, tener claridad de las diapositivas, cuál sigue, de qué tema habla cada una de las diapositivas y todo esto. Esto es fundamental, chicos. Esto es fundamental, poder controlar el tiempo, poder conversar, poder hacer las cosas de la forma más natural posible. Yo creo que nosotros como profesores, y los profesores que están aquí asistiendo me corrigen, pero nosotros como profes estamos cansados de los robots, estamos cansados en donde el estudiante se para, introducción. Actualmente los principales problemas de el narcotráfico en Colombia están centrados en el proceso de, y así, y casi que van deletreando y van hablando como si fueran unos robots y todo esto, y tienen esas diapositivas llenas de texto y las leen. Nosotros estamos cansados de eso, chicos. Nosotros estamos cansados de que nos lean una diapositiva, estamos cansados de que la gente se sienta nerviosa para hablar. Y miren, el discurso, la competencia discursiva, hoy por hoy se convierte en una de las competencias más importantes para los profesionales, chicos. Ustedes tienen que siempre hablar, tienen que convencer, tienen que estar allí persuadiendo al otro, ¿cierto? Haciendo ese arte político de la persuasión, de la negociación. Entonces, chicos, ya no más. Usted coloque en la introducción 3 imágenes bonitas que hablen sobre el tema, que lo centren a usted sobre el tema, por eso se llaman ayudas didácticas, que es una ayuda nada más. No tiene que ser completamente la diapositiva, no tiene que ser completamente todo. No, es una ayuda. Te va a ayudar a que tú realmente tengas claridad de qué es lo que vas a hablar. Entonces tienes una imagen que te va a recordar todo, otra imagen y otra, y tú vas a hablar. Aquí lo más importante es hablar, que ustedes hablen, que ustedes tengan el protagonismo. Imagínense yo acá con una diapositiva bien linda, que salga Pamela Anderson. Bueno, en mi época era Pamela Anderson, yo no sé, en la época de ustedes ahora es Karol G, me imagino yo, ¿cierto? Entonces, Pamela Anderson y todo esto para llamar la atención y que todo el mundo se concentre en la diapositiva y no en mí. Miren mi diapositiva, una comillita, una cosita feita, ¿cierto? Pero yo necesito que ustedes se concentren en mí. Y eso es lo que nosotros hacemos normalmente en la oralidad. Lo que buscamos básicamente es estar nosotros en un escenario bien lindo, delante de un cuadro bien hermoso, bien aireaditos, cómodos, ¿cierto? Para que la gente se pueda concentrar en mí, ¿cierto? En mí, en mi voz, en lo que yo les quiero transmitir, en lo que realmente yo quiero comunicar. Eso es lo más importante, chicos. La diapositiva va a ser una ayuda para usted, pero la diapositiva normalmente no queda en la imagen del interlocutor, no queda en la imagen del receptor, queda en las memorias del evento como tal. Lo que le queda a usted como interlocutor, lo que le queda a usted como oyente, ¿cierto? Lo que le queda es básicamente lo que el otro le dijo, lo que le contó. Eso es lo más importante. Profe. Sí, sí, doctor Mario. Bueno, hay dos preguntas más orientadas, una tercera y una cuarta pregunta orientada a lo que usted está mencionando, y ¿es apropiado mover las manos en un discurso? ¿Es bueno moverse en el escenario para controlar los nervios? Bueno, eso depende, chicos. Hay unos movimientos que generan tranquilidad, ¿cierto? Hay muchas personas que colocan sus manos así y empiezan a conversar hablando así, generando serenidad en los demás, ¿cierto? Pero si yo estoy haciendo un discurso en el que tengo que convencer, en el que quiero generar fuerza, pues realmente mis manos tienen que ir acompañadas de todo ese escenario. Imaginen que yo le dijera a alguien, lo quiero mucho,
Pero si yo le digo, te quiero mucho, la cosa cambia. Yo creo que el movimiento del cuerpo, el movimiento de todo está en la intención que nosotros queremos dar, ¿cierto? Por eso los grandes cantantes, por eso los grandes oradores, por eso los grandes declamadores generan, claro, ese movimiento en el cuerpo. O sea, poder transmitir también con el cuerpo es demasiado importante. Nosotros tenemos que transmitir con el cuerpo, con la voz, con todos nuestros sentidos, chicos. Nosotros tenemos que transmitir incluso con la mirada. Caminar en el escenario, yo no le veo ningún problema. Yo camino muchísimo en el escenario, ¿cierto? Quizás a muchas personas no les llame la atención caminar en el escenario y se paran en un atril. Perfecto, no pasa nada. Lo importante, yo creo que hay diferentes maneras de controlar los nervios cuando nosotros estamos en el escenario. Y si tú te sientes mucho más fuerte parado en un atril y te sientes mucho más seguro en el atril, porque el atril también genera una seguridad, ¿sí? Si tú te sientes seguro en un ambón y te paras allá en el ambón y te pones erguido y hablas realmente con una buena, perfecto, allí está. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una particularidad para ejercer el discurso. Y yo creo que en esas particularidades es en donde nosotros tenemos que descubrirnos realmente y empezar a copiar modelos y a mirar cuál es el modelo que más se adapta para nosotros. Yo me paro, yo hablo, yo me siento, yo cojo un micrófono inalámbrico o cojo un micrófono con alambre o me paro en un ambón y yo tengo que ir descubriendo realmente cuál es mi mejor escenario. Da, muchachos, yo les digo algo. Para mí es algo terrible tener micrófonos pegados a un ambón o a un atril. Un ambón es como eso donde se paran los padres, ¿cierto? Que son así, esos atriles, pero rígidos, completamente grandes, son un ambón, que son de mármol y todo eso. Y me ha tocado. Y yo me paro ahí y yo, Dios mío, pierdo mi naturaleza. Yo soy más de moverme, de poder conversar, incluso cuando estoy en escenarios que son demasiado grandes, me bajo del escenario y voy caminando y voy hablando con las personas porque es una forma discursiva. Ahora bien, depende también de lo que yo estoy mostrando. Si yo estoy hablando de cifras y realmente yo tengo que estar concentrado en las cifras, pues en un ambón sería perfecto. Y decir, miren, en el primer año tenemos el siguiente y quedarme quieto sería lo mejor. Pero como realmente lo que yo hago no está centrado en unas cifras quietas, sino que es más de convencer, de poder persuadir al otro. Las conferencias que yo dicto son en auditoría forense, en delitos financieros. Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo tengo esa posibilidad, pues entonces voy creciendo y voy generando un discurso más. Entonces, mover las manos, ¿sí? Mover las manos de una manera adecuada, dependiendo de lo que tú quieras. Cuando yo me paro así y cuando yo uno las manos de esta forma, que lo estoy haciendo en estos momentos, es para generar tranquilidad. Cuando quiero generarle tranquilidad a la gente y decirles tranquilos, no pasa nada, ¿cierto? Aquí estamos para apoyarlos y generar esa seguridad, ¿cierto? Cuando yo miro a los ojos es para que tú creas y generar esa credibilidad que yo tengo como conferencista y generar esa credibilidad. Eso es muy importante, chicos. Aprender a entender los diferentes movimientos del cuerpo, aprender a entender las diferentes estrategias de cómo movernos específicamente en el escenario es fundamental. Vea, yo no les voy a decir que se muevan o no se muevan. No, no les voy a decir que se muevan o no se muevan. Lo único que les voy a decir, chicos, es que ustedes van adquiriendo su propia estrategia y van creando su propia marca. Muchas personas que se mueven y son excelentes y venden y se mueven y están en ese perfectos. Hay otros que son más de voz, que tienen una voz mucho más gruesa, que hacen una dicción un poco mejor. Entonces inician el discurso académico, es una unidad igual o superior al enunciado que constituye ese mensaje. Entonces cuando está así, pues es interesante también escucharlos y son esas voces que como que lo arrullan a uno y lo invitan a estar allí escuchándolo, ¿cierto? Todos tenemos una personalidad, pero también hay algo muy importante y profe, gracias por esa pregunta. Hay algo muy importante, chicos. Todos tenemos también unas formas de aprendizaje y unas formas de enseñanza distintas. Yo, Mario Flores, yo canto. Yo soy
Yo canté mientras mi época de universidad, canté en orquesta, canté en grupos y todo esto, y yo sentía que era muy auditivo, pero realmente también soy muy visual, pero no soy del visual de los muchos colores y de las diapositivas mucho más cargadas de cosas, sino que soy visual en el sentido de poder ver al otro, del poder identificarlo, del poder ver cuáles son sus gestos, cuáles son sus movimientos. Y esto hace que yo me haya transferido un poco a lo kinestésico, que yo tenga también unos comportamientos muy kinestésicos y que yo sienta que también hablo con las manos, que también hablo no únicamente con la voz, sino con la mirada. Y yo creo que cuando nosotros hacemos un match, muchachos, hacemos una articulación y una nivelación entre las diferentes formas de aprendizaje y las diferentes formas de enseñanza, yo creo que nosotros hacemos algo muy chévere. Si somos visuales, si somos auditivos y kinestésicos, ¿cierto? Cuando nosotros mezclamos todos estos tres elementos y a cada uno le aportamos un poquito, un poquito de kinestésico, un poquito de auditivo y un poquito de visual, pues entonces estamos generando unas presentaciones mucho más asertivas, profe. No sé si Perfecto, doctor. Sí, sí, hay varias preguntas. Ay, qué madre, pero es que me quieren escorchar, ya los vi. Sí, señor. ¿Cuáles son las palabras que no podemos decir a la hora de hacer un discurso o una socialización? Esas palabras prohibidas, inadecuadas, que hacen perder la coherencia. Muchas gracias, profe. Miren, hay algo muy importante y más que palabras son gestos o comunicaciones que no se deben hacer. Vea, a mí algo me pasó hace muchos años en la Universidad del Quindío. Yo participaba también en una escuela que se llama la Escuela de Formación en Investigación Contable. De hecho, muchos compañeros que actualmente hoy están trabajando conmigo fueron alumnos míos, o bueno, no alumnos, sino que yo estuve ahí apoyando en ese proceso de formación. Y hoy son compañeros míos y son grandes investigadores. Pero hay algo muy importante que aprendí una vez en ese escenario. Yo llevé a unos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y fuimos a un evento que era el Congreso Internacional en Contabilidad y Economía Emergente. Y llevé a unos estudiantes alguien hizo una presentación. Hizo la presentación y a mí me pareció genial la presentación y se sentó. Seguía uno de mis estudiantes. Yo siempre les dije, chicos, ustedes van por su presentación y en el momento en el que quieran hacer algún debate, pues abrirán la mesa de debate, no antes ni después. O sea, ser oportunos en el discurso. Listo. Resulta que el estudiante se subió allá haciendo caso omiso a mis advertencias y dijo, primero que todo, muchas gracias por invitarme y segundo que todo, no estoy de acuerdo con la presentación anterior. Desde allí ya hubo una desconexión total y hubo una molestia por parte del escenario, porque nunca se había presentado una situación tal. Nunca alguien se había levantado a hablar, iniciando su ponencia, a decir que no estaba de acuerdo con la ponencia anterior y que le parecía que todo estaba mal. O sea, eso fue algo aterrador. Entonces, chicos, hay cosas que definitivamente, más que no decirlas, es que simplemente nosotros debamos de ser prudentes en el momento, por lo menos cosas, cuando yo estoy haciendo algo, cuando yo estoy haciendo una presentación académica, la religión y la política tienen que alejarse totalmente. Nosotros somos completamente objetivos, sin sentimientos y sin política, abro y cierro comillas, en el proceso de la presentación. Todos los seres humanos somos políticos, todos tenemos nuestros adeptos políticos, todos tenemos nuestros adeptos religiosos, todos creemos en algo, pero cuando yo estoy haciendo una presentación, la presentación tiene que ser lo más objetiva y limpia posible. Y si yo no estoy hablando de la religión como algo que me va a aportar realmente a mi discurso, no hablo de él. Si yo no estoy hablando de la política como algo que realmente le aporte a mi discurso, no hablo de ella. Si el hablar de género no, o de machismo o feminismo no le aporta a mi discurso académico, no hable de él. Hable únicamente de lo que usted tiene que ir a hablar. Si usted está hablando de ciberataques, hable de ciberataques. No hable de sexismo, no hable de mujeres. Bueno, si usted dice que efectivamente las mujeres, en un estudio planteado por
el Convicon, por ejemplo, en un estudio planteado por el Convicon, o el Convicon estima que las mujeres son mucho más vulnerables a los ataques cibernéticos. Hasta ahí llega. Usted no tiene por qué explicar lo que no está explicado, porque entonces ustedes dirán, porque entonces las mujeres tienen menos. No, nada de eso. O sea, usted tiene que ser completamente objetivo en su discurso. Y la objetividad en el discurso está centrada en que usted habla con evidencias y únicamente habla de lo que tiene evidencia. Si usted habla desde la suposición, su discurso se cae totalmente. Miren, muchachos, hay algo muy importante y esa pregunta me pareció súper genial. Gracias para quien la hizo. Y es que nuestro discurso debe de ser legal, pero debe de ser más legítimo que legal. Legal, ¿cierto? Porque está amparado en una investigación, pero debe de ser legítimo porque no tiene que dejar cabida a una interpretación por parte del interlocutor. O sea, tiene que ser completamente legítimo. Yo no puedo ir como se dice en Colombia, alborotar el avispero sin tener realmente una prueba respecto a esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiera hablar, hoy por hoy que se ha vuelto tan importante la conversación del lenguaje inclusivo, si usted no sabe de lenguaje, si usted no ha tenido estudios en filología, si usted no ha estudiado realmente el lenguaje como una ciencia social, no hable del lenguaje inclusivo. Yo a veces escucho personas que de TikTok y todo esto que me envían sobre el lenguaje inclusivo, y yo dentro de mí, pues claro, tengo conocimientos un poco sobre el lenguaje y digo, Dios mío, está totalmente equivocado con lo que está diciendo, o equivocada con lo que está diciendo, ¿sí? Pero son personas que son atrevidas y se atreven de hablar de un tema que no. Entonces le diría al compañero o compañera, ¿cierto?, que dijo esto, que efectivamente lo único que usted no puede decir en un discurso es de lo que usted no tiene evidencia, de lo que usted realmente no está completamente seguro y no tiene cómo probar. Eso es lo único que no puede decir usted. De resto, todas las palabras, y dependiendo del escenario también, si yo quiero entrar chicos, chicas, parce, mira, tal cosa, yo creo que eso no le resta ni le suma realmente al discurso. Claro, si yo estoy hablando en un coloquio doctoral, pues decirle a mi director de tesis, parce, mira, es que no, pues yo creo que ahí como que rayo un poco en la confianza. Los académicos nos distinguimos mucho por eso, por tener tener una claridad, tener un respeto sobre el otro. Muchas veces nos dicen que somos fastidiosos con el doctor, doctora, profesor, profesora, pero yo creo que es una manera de darle el lugar a la persona que se merece, porque es un lugar que se lo ha ganado con mucho esfuerzo. Entonces, en ese sentido, chicos, tener un lenguaje adecuado, un lenguaje técnico en el tema y hablar de lo que nosotros, hablar solamente de lo que nosotros hablamos es lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer es todo lo contrario, ser confianzudos en el tema, ¿cierto? Yo no puedo decirle a mis interlocutores, ¿y tú cómo te sientes? No, porque siento que a veces puede rayar esto, hay personas que no les gusta que le tuteen, en tercera persona es mucho mejor, todo. Entonces, en ese sentido es muy, muy, muy importante mantener, primero que todo, el margen del discurso, mi alcance de discurso, y segundo, poder hablar de lo que yo sé. Si yo no sé algo, eso sí no lo diga. O sea, yo prefiero que alguien me diga, parce, mira, es que el 50% de las organizaciones han sufrido fraudes financieros porque la AFE lo plantea, a que me digan, doctor, es que el 50% de las organizaciones han sido víctimas de un fraude financiero. Y yo, ¿y quién te dijo eso? No sé. Yo creo que son el 50% o menos de pronto. Entonces, no, eso sí es más grosero todavía. Entonces, en ese sentido, chicos, y gracias por la pregunta nuevamente, solamente hablen de lo que ustedes sepan. Profe. Así es, doctor. Otra pregunta, y dice, ¿qué se hace cuando nos quedamos bloqueados a mitad del discurso? ¿Qué debo hacer cuando me quedo bloqueado? Dios mío, qué pregunta tan difícil, ¿no? Además, porque todos los seres humanos somos diferentes. Algunos se ríen, algunos se ponen a llorar. Yo he visto en presentaciones donde alguien se pone a llorar y tenemos que
tenemos que ir a auxiliarlo. Bueno, yo creo que uno se queda bloqueado en un discurso académico cuando se desconcentra, cuando no está muy bien preparado en el tema. Muchas veces ustedes dicen, uy, no, pero es que yo estudié anoche hasta las 3 de la mañana, estudié hasta hoy las 3 de la mañana. Sí, pero es que no tienes que estudiar hasta las 3 de la mañana para irte a presentar a las 6 a un evento, tenías que haber estudiado con mucho más tiempo. Entonces, en muchas ocasiones, el discurso académico, en el discurso eso es lo que pasa, que muchas veces no nos preparamos muy bien, pero suponiendo de que yo me preparé muy bien, que yo hice mis diapositivas un mes antes, estoy súper juicioso, mire, a mí esta invitación me la hicieron hace rato y yo desde ese mismo momento dije, sí, preparé mis 4 diapositivas que tenía preparadas para poder conversarlas, estudié mucho, leí demasiado y estoy hoy aquí pero si en algún momento me llegara a bloquear porque se me fue, porque tuve un lapsus mentis o porque simplemente me dio una laguna mental, pues simplemente es volver a retomar, chicos. Yo creo que todas las personas tenemos derecho a eso, a volver a retomar. Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos y a volver a retomar. Nunca se queden con una cifra, nunca se queden con una idea que ustedes dijeron mal por pena. Eso no lo vayan a hacer jamás. Ustedes simplemente dicen, qué pena, profe, qué pena, auditorio, yo me equivoqué, dije esto, pero realmente es esto. Y yo creo que cuando nosotros hacemos eso, primero que todo somos responsables, porque cuando nosotros estamos dando un discurso generamos paradigmas. Entonces, si yo vengo y digo acá que las mujeres son más corruptas que los hombres, pues eso va a quedar allí en el escenario. Pero yo lo que quería decir era que las mujeres eran menos corruptas que los hombres. Y según los diferentes estudios que hacen los organismos internacionales, son menos corruptas que los hombres. Ah, perfecto, pero yo lo dije al contrario y por pena, por no corregirme, lo voy a dejar así, no, porque genero un ambiente, genero un paradigma en ese conocimiento y primero que todo tenemos que ser súper responsables. Y segundo, cuando yo me quedo bloqueado, chicos, simplemente discúlpenme, auditorio, me bloqueé, voy a volver a retomar, iba en esto y vuelvo y agarro motores, chicos. Porque cuando usted va en una pendiente subiendo, y si a usted se le apaga el carro, ¿usted qué tiene que hacer? Dejarlo que rodee un poquito y volver a coger impulso, porque no se puede volver, ¿cierto? Entonces, esa sería mi recomendación, humilde recomendación. Y otra cosa es estudiense mucho, chicos. Estudiense mucho. Estudiense. Vean, no hay nada mejor que uno reconocerse, autorreconocerse y autoestudiarse. Yo por lo menos, Mario Flores, sé que cuando me bloqueo, cuando Mario Flores se bloquea por algo, toma otra vez impulso. Dice, perdón, me perdí, me desconcentré, pero si ustedes me hacen la pregunta otra vez, yo vuelvo y me conecto. O espérenme un momento y yo vuelvo y me devuelvo con esta diapositiva y vuelvo y agarro impulso y ya. Y eso puede suceder, chicos. Y yo creo que actuar con naturalidad, somos seres humanos, nos puede pasar, es lo mejor. Pero lo que sí no permito yo como jurado o como una persona que está allá es que me mientan, que digan cosas por decir o algo, o que tengan cifras erróneas y yo conozca la realidad de las cifras. Eso me parece tenaz y yo lo digo. Perdóname, Mario, pero lo que tú estás diciendo es una imprecisión totalmente grande y me gustaría conocer cuál es tu fuente para saber si tu fuente es confiable, porque yo tengo un dato distinto y mi fuente es muy confiable. Entonces yo sí lo digo, chicos, todo el tiempo, se lo digo a mis estudiantes, no me mientan, no me digan mentiras en las cifras, porque yo voy y busco. Yo busco porque a mí me gusta constatar y sobre todo cifras que me causan a mí mucha curiosidad. Yo voy y las busco y constato que realmente sea esas cifras. Y si yo estoy de jurado, hago exactamente lo mismo. Entonces, es eso, chicos, nada más. Todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, a quedarnos callados, a tener un lapsus mentis, todos tenemos ese derecho, entonces volver a iniciar sería yo lo que le plantearía a este compañero o compañera profe. Ok, doctor Mario. También hay otras preguntas muy orientadas a cuáles son los elementos fundamentales para la construcción de mi discurso oral y cómo hago para que mi discurso oral sea atractivo, llamativo para mis receptores. Muchas gracias.
Depende del discurso. Y acá es en donde hay algo muy importante que yo que traigo para compartirles con ustedes. Hay 3 elementos y qué rico esa pregunta que me dejó saltarme 2 diapositivas de una vez. Estoy jugando de piedra en piedra. Muchachos, yo considero hay muchos más, claro que sí, hay muchos teóricos que plantean muchos más, pero para mí hay 3 elementos muy importantes en el discurso. La pertinencia, la calidad y la claridad. Son 3 elementos que para mí son fundamentales, muy, muy importantes. ¿Cuándo un discurso es pertinente? ¿Cuándo un discurso es pertinente? El discurso es pertinente cuando está a la moda, cuando tiene cifras actualizadas, cuando, ¿cierto?, está en las tendencias. Por ejemplo, un discurso hoy por hoy que nos hable de técnicas de enseñanza y no tenga un computador, no tenga un software dentro de su discurso, está out. O sea, hoy ya no aprendemos como aprendíamos hace 50 años. Los discursos no son perennes en el tiempo. Los discursos no son longitudinales. Los discursos se mueven en el tiempo. Los discursos se mueven en el tiempo y dependiendo de cada una de las épocas, asimismo, son realmente los discursos. Son realmente los discursos. Si yo hoy por hoy le hablo a un chico únicamente de la lectura de libros y leer la biblioteca y las reglas, ¿cierto? Y los códigos fuente y todo, eso pasó a otro nivel. Hoy tengo que hablar de bases de datos, tengo que hablar de bases de datos en Scopus, ¿cierto? En Cielo, si estamos en administración, entonces tenemos que mirar el Sevier, ¿cierto? Y entonces empezamos a analizar otro tipo de discursos que deben de ser adecuados en el tiempo. Entonces la pertinencia, chicos, es hablen de cosas actualizadas. Venga, muchachos, ya no me hablen más del caso Enron en la auditoría, ya no más. O sea, tantos crímenes financieros que hay hoy por hoy, para que usted me siga hablando del caso Enron, tóquelo, pero no lo lea ni me venga a contar del caso Enron, que todos lo sabemos en auditoría. Y si usted viene y me cuenta más del caso Enron, va a perder 10 minutos de los 15 que tiene y no, qué mamera, o sea, no, nada, no aportó nada. Hable de cosas novedosas, hable del caso Reficar, ¿cierto? Hable del caso Saludcop, quizás, hable de otro tipo de casos, incluso de MG, uno más actualizado, pero hable de cosas que sean mucho más actuales. Y esa es la pertinencia en el discurso. Asimismo, dentro de los elementos de pertinencia, está hacia quién está dirigido el discurso. Si el discurso es de fraude financiero y está hacia empleados de un banco, que son empleados rasos, que tienen solamente formación hasta pregrado, es muy distinto el discurso que usted va a tener a investigadores en temas de fraude. Y un discurso muy distinto a investigadores criminales o auxiliares de justicia. Entonces los discursos también se van orientando dependiendo del público que vaya a recibir ese discurso. Eso es muy importante. La calidad. La calidad es que el discurso académico tenga los componentes que debe tener el discurso, ¿cierto? Normalmente, cada uno de los discursos académicos, dependiendo de lo que yo quiera divulgar, es distinto. Por ejemplo, si yo voy a hacer un discurso respecto al resumen de un artículo científico, pues ese resumen yo tengo que empezar hablando de la problemática, ¿cierto? Tengo que hablar luego de la metodología, luego de los resultados y de las conclusiones. Pero si yo lo que voy a hacer es un discurso introductorio sobre un tema, pues tengo que hablar del problema, de la justificación y de los apartes de los que voy a hablar dentro del discurso. Eso es un discurso introductorio, ¿cierto? Si yo voy a hacer un discurso reflexivo, ¿cierto? Que es básicamente como una lectura de ensayo, pues voy a tener una introducción, un desarrollo del tema y unas conclusiones o unas apuestas. Entonces, digamos que la calidad del discurso depende de lo que tú vayas a divulgar. No todos los discursos se tienen que hacer de la misma manera. Si yo voy a hablar de un discurso del resumen, pues ya saben, ¿cierto? Problema, metodología, resultados y conclusiones.
Ya, ahí tenemos esos 4 elementos. Si yo voy a hacer un discurso introductorio a un tema, voy a tener problemática, justificación y los apartes específicamente que voy a tener, ¿cierto? Si yo voy a hacer una sintaxis, pues entonces voy a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión opuesta, ¿cierto? Entonces digamos que todos los discursos obedecen a unas necesidades distintas en su misma calidad de discurso, porque no todos los discursos tienen que ser presentados de la misma manera, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera divulgar y del discurso que yo quiera actuar y que quiera empezar a interactuar, así mismo son los elementos de calidad. Recuerden, la calidad es lo mínimo, lo necesario y lo suficiente que debe tener un discurso. Y lo otro es la claridad. Y la claridad está en los conectores, ¿sí? Léxicos, en los conectores lógicos. Los léxicos son los que conectan frases dentro del mismo párrafo, ¿cierto? Y los lógicos son los que conectan un párrafo con otro. El crimen financiero se constituye en una apuesta muy importante porque Asimismo, se considera que el crimen financiero, ese asimismo es un conector lógico, pero dentro del discurso, si yo digo, actualmente los diferentes, sin embargo, tan solo el 80, bueno, entonces ese sin embargo es un conector léxico y nosotros tenemos que utilizarlos, los conectores léxicos y los conectores lógicos en nuestros discursos. Entonces, estos serían 3 elementos fundamentales, profe y estimado compañero o compañera, que preguntó, importantes y fundamentales para un buen discurso. La pertinencia, la calidad y la claridad del discurso. Y esta frase con la que quiero finalizar, de que en todo momento un discurso académico es producido por y para una audiencia. Siempre por y para una audiencia. Está producido por una audiencia, pero para otra audiencia. Por eso es importante en esa pertinencia tener claridad de a quién me voy a dirigir para poder saber en qué términos me voy a dirigir, porque lo mismo que le interesa a los trabajadores del sector financiero no es lo mismo que le interesa a los investigadores y no es lo mismo que le interesa a la parte de investigadores criminales. Entonces hay que tener una claridad, ¿cierto?, de cuál es realmente ese público objetivo y empezamos nosotros a trabajar en términos de pertinencia del discurso. Gracias, profe. Así es, doctor Mario. Bueno, hasta el momento no hay más preguntas. Esperemos que usted pues continúe con el ejercicio y pues los estudiantes se animen a generar más inquietudes. Bueno, profe, a mí no me resta más, sino dentro de esta pertinencia, claridad y calidad, solamente tocar los diferentes tipos de discurso como tal. Nosotros en el discurso tenemos que es el ciclo general, ¿cierto?, de la generación como tal del discurso académico. Tenemos una generación de conocimiento, que es cuando nosotros escribimos ese discurso, empezamos en la construcción. Luego tenemos esa apropiación social del conocimiento, que es cuando nosotros lo divulgamos, sea de manera escrita o sea de manera verbal, ¿cierto? Y luego viene ese ciclo de enriquecimiento de la conversación académica, que es cuando yo interactúo con el otro. Entonces ustedes me cuentan, yo les digo, yo escribo, ustedes me escriben y todo esto, y esa es la interacción académica. El discurso académico está inmerso tanto en la generación como en la apropiación social del conocimiento. Esto es muy importante. Y está tanto en el momento de la investigación como la puesta en el texto. Y quiero terminar con esta diapositiva, compañeros. Son aspectos propios del discurso académico. Léxico especializado, los términos especializados. Mire, chicos, una board es una board. Y si usted no entiende qué es una board, pues simplemente lea qué es una board. Pero usted no puede ir a decir allá, la tarjeta de tal cosa. No, porque usted está hablando en su lenguaje técnico. Una board, cuando usted está diciendo vamos a almacenar información en la nube, usted no tiene que explicar qué es una nube, porque es un léxico especializado y ya lo tenemos allí. Cuando nosotros hablamos del DOI, no tenemos por qué entender específicamente esto. La estandarización del material es muy, muy, muy importante, chicos. Cuando yo estoy tratando de escribir un discurso y cuando yo quiero divulgar el discurso, cuando voy a hablar sobre el discurso, hay algo muy importante, que la estandarización del material es fundamental, y es que yo no puedo empezar a mezclar sensacionalismos o informes que son muy técnicos con recortes de periódicos, de revistas que no tienen ningún tipo de sustento académico. Entonces esto es muy importante.
Puedo entrar en revistas y solamente voy a obtener información de organizaciones que son públicas. Entonces, si yo voy a mezclar por lo menos información de artículos, pues lo voy a mezclar con datos de ministerios, etcétera. Las citas bibliográficas, es decir, quién dijo ese dato, quién planteó esa idea, es fundamental en nuestro discurso, chicos. Yo he escuchado muchos discursos y son muy pocas las personas que dicen, según fulano de tal, ¿cierto? Las prácticas asociadas a, es muy raro escucharlo, pero eso hace que el discurso sea más técnico, más bonito, más elegante. Las notas al pie de página, los títulos y subtítulos de las notas al pie de página me parecen geniales, porque cuando yo por lo menos coloco ICBF y yo no estoy muy familiarizado con el tema, pongo esa nota al pie de página y digo, ah, bueno, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, yo ya sé qué es eso, y puedo hablar de él sin ningún problema. Los títulos y subtítulos son fundamentales. ¿De qué temas voy a hablar? Coloque el título y coloque todos los subtítulos de los temas que usted va a hablar, y con eso usted no se pierde en su discurso. Y el material gráfico utilizado es fundamental. Si usted va a tener una ayuda, como una diapositiva de este tipo, que esas diapositivas sean lo más limpio posible, que tengan solamente ideas, ¿cierto? Que no necesariamente tengan unos textos muy grandes y que nos permitan a nosotros desarrollar nuestro discurso de una manera mucho más autónoma, chicos. Eso era todo lo que quería conversarles hoy en esta tarde, profe. En una próxima oportunidad, ojalá tengamos la posibilidad de hacer un taller de escrito, un taller, digamos, un taller de oralidad en donde podamos estar todos reunidos y pasar y tener unos tips y generar una oralidad y levántese allá compañero y usted allá compañera, me dan el favor y ustedes defienden por qué si el aborto, ustedes por qué no, porque eso también es muy chévere. Ojalá en algún momento de manera presencial o virtual lo podamos hacer. Gracias, profe, gracias, chicos. Claro que sí, doctor Mario. De hecho, reconocer que la presencialidad nos permite es interactuar, reconocernos, hacer lectura de los gestos, de los movimientos, es sin duda un elemento importante en todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Esperamos entonces que después de toda esta pandemia, que creo que ya está pasando, ¿verdad? O por lo menos nos estamos adaptando y estamos logrando sobrevivir a ella, sé que se van a generar esos espacios presenciales. Y la institución universitaria mayor de Cartagena, sin duda alguna, tiene las puertas totalmente abiertas para usted. Los estudiantes están muy contentos, escriben por el chat que excelente taller, que han aprendido, dicen, excelente taller. Claro que sí, profesora, es un buen taller, muy buen taller, profesora. Aprendí que hay unos tips importantes que debo tener en cuenta para hablar en público, para expresarme bien, para ser organizado al momento de exponer un tema. Y bueno, diferentes comentarios que sin duda alguna enmarcan que el taller ha sido un taller productivo y que va a generar unas transformaciones de conducta frente al discurso oral de nuestros estudiantes. Así que agradecerle, doctor Mario, de parte de todas las directivas y por supuesto desde mi liderazgo como docente del proyecto para el fortalecimiento de las competencias comunicativas y decirle que está totalmente matriculado para el desarrollo de los próximos talleres. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, chicos. Para mí muy importante estar aquí. Muchas gracias por la invitación y nada, que Dios los bendiga y nos estamos hablando en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Chao, Muchas chao. gracias a todos los estudiantes que nos tuvieron la